Muy bien, empezaremos por favor, como acostumbramos, con un breve repaso de la clase anterior que hemos visto. ¿Aló? ¿Qué se acuerdan de la clase anterior, por favor? Hemos revisado un poco cómo estaba compuesta la recopilación de normas para el mercado de valores. Muy bien. ¿Qué hemos dicho de la recopilación de normas? Bueno, son un conjunto sistemático de las resoluciones emitidas por la ASFI. Muy bien, Vladimir. ¿Qué más? ¿Qué reglamentos hemos visto en la ASFE, en la clase pasada? ¿Qué reglamentos? El de ¿Cuál es registro. el fin de el reglamento? Hemos visto el libro que es de registro, ¿no? El El procedimiento para el registro del reglamento mercado del de valores. registro, exactamente, ese es su nombre, el RMB. Muy bien, Vladimir. ¿Qué más? ¿Qué otro reglamento hemos visto? El del envío de información. Muy bien, el envío de información periódica, ¿no? Sí, los estados financieros. Estados financieros, hemos visto los formatos, reportes de la situación financiera, hemos visto qué es lo que pide la ASFI más o menos, qué es lo que establece la norma. Muy bien. Y además hemos visto la matriz de envío de información periódica. Muy Sí, bien, ¿qué más hemos visto? Hemos visto un reglamento muy importante que era el reglamento de la oferta pública, donde hemos analizado lo que era la emisión, qué es un programa de emisiones, cuál era el objeto del reglamento de oferta pública, qué era la oferta pública primaria, qué era la oferta pública primaria de intercambio, la oferta pública primaria de intercambio internacional. sí, correcto. Muy bien, ¿qué más hemos visto? Hemos tratado un tema muy importante sobre quiénes pueden financiarse a través del mercado de valores. Además de las sociedades anónimas y las SRLs que ya vimos, hemos analizado, hemos identificado otro tipo de entidades. ¿Cuáles podrían ser esas? Las ETAs, las entidades territoriales autónomas. Excelente, Gabriela. Muy bien. ¿Algún ejemplo de ETA, por favor? El gobierno autónomo departamental en el caso de los departamentos. Muy bien. Un caso que tenemos es el gobierno autónomo municipal que ha emitido bonos, ¿no? Para participar en el mercado y financiarse. Muy bien. Sí. Además hemos visto lo que era el manual de prospectos para emisiones, que nos decía que tenemos que utilizar un lenguaje sencillo y entendible para todos, pero siempre respetando los términos económicos y financieros. Muy bien. Con eso estamos bien en el repaso. Entonces vamos ya a entrar en pantalla y vamos a entrar a ver la última parte de nuestra presentación. Vamos a entrar a ver muy brevemente el reglamento para agencias de bolsa. Lectura, por favor, de la diapositiva. El objeto del reglamento.
Normar el procedimiento de constitución, autorización de funcionamiento e inscripción de las agencias de bolsa en el registro del mercado de valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, No. así como su organización, actividades, operaciones y servicios a desarrollar. Gracias, Eric. Entonces, esta norma, este reglamento en específico, como muy bien lo describe el objeto, va a definir esa constitución, la organización, las operaciones, qué es lo que va a hacer una agencia de bolsa, qué es lo que debe, qué es lo que no debe hacer una agencia de bolsa. Actualmente en el registro del mercado de valores tenemos varias agencias de bolsa como Visa, agencia de bolsa, BNB Valores, Credibolsa, Mercantil Santa Cruz, Ganavalores, Santa Cruz Securities, agencia de bolsa, que son entidades que vienen respaldadas por un grupo financiero, principalmente del sector bancario. Algunas independientes como Multivalores y Bolsa, Sudaval, entre otros, ¿no? Entonces, hasta hace algunos años teníamos muy pocas, eran las típicas 9, pero ya de a poco vamos creciendo con el número de agencias, entonces esto es importante. Muy bien. Algunos conceptos clave, por favor, para hablar sobre el reglamento de agencias de bolsa. Lectura, por favor. Administración de cartera en forma discrecional. Cuando la inversión de los recursos del cliente es realizada por la agencia de bolsa con base en los criterios que considere apropiados y convenientes para los intereses del mismo, bajo cuenta y riesgo de dicho cliente. Si el inversionista establece límites o parámetros para su inversión, la agencia de bolsa es responsable de cumplir el mismo. Administración de cartera en forma no discrecional. Cuando la inversión de los recursos del cliente está sujeta a las instrucciones de éste, con órdenes específicas que deben ser cumplidas por la agencia de bolsa. Gracias, Olivia. Entonces, cuando algún potencial inversionista se acerca a una agencia de bolsa, lo primero que se le va a pedir es suscribir un contrato. Un contrato que además de señalar el perfil del riesgo del inversionista, se le va a pedir decidir sobre la forma de administración de esta cartera. Entonces tenemos la forma de administración en forma discrecional y la forma no discrecional. ¿Les queda claro estos dos conceptos por la lectura? ¿Alguien ha conocido estos conceptos antes? Ok. Hablamos de una forma discrecional cuando el cliente, el inversionista, se acerca a la agencia de bolsa y le dice, por favor, agencia de bolsa, basados en tu experiencia, en tu conocimiento del mercado, tú haz inversiones a cuenta mía. Yo no te voy a decir porque yo no tengo mucha experiencia y confío en tu sabiduría para administrar mi cartera. Entonces tú me vas a enviar las órdenes de venta sobre todo mi proceso, sobre todo mi portafolio de administración. Entonces este punto es muy importante porque sí se da en las agencias de bolsa. Entonces, el cliente no va a estar muy al tanto de las inversiones u operaciones que va a realizar este cliente. Por el lado contrario, la administración en forma no discrecional está referido a que la agencia de bolsa solamente va a realizar operaciones a cuenta del cliente respaldadas por instrucciones de este, con órdenes específicas. Entonces el cliente le llama a la agente de bolsa y le dice, por favor, compra, vende 10 títulos
compra-vende hasta cierta tasa, dependiendo cómo está la negociación. Y cuando el cliente lo determine, solamente de esa forma. ¿Entienden la diferencia de administración? Es bastante sencilla. Recuerden, en forma discrecional, cuando la agencia de bolsa, en base a los criterios más apropiados, realiza las operaciones sin ninguna instrucción. En cambio, en la forma no discrecional, la agencia de bolsa va a esperar las instrucciones del agente de bolsa. En todos los casos. Y eso se pacta, siempre se pacta en los contratos. ¿Alguna duda de este concepto? Ok. Otros conceptos clave, por favor. Cliente eventual, cliente permanente, prácticas inequitativas o discriminatorias. Lectura, por favor. Cliente eventual. Aquel cliente que ordene realizar a una agencia de bolsa una sola transacción durante un semestre. Cliente permanente. Aquel cliente que ordene realizar a una misma agencia de bolsa más de una transacción durante un semestre. Prácticas inequitativas o discriminatorias. Implica una distinción, exclusión, restricción o referencia contra una persona que cumpla todos los requisitos para participar en el mercado de valores. Muchas gracias. Entonces, un cliente eventual es aquel que realiza alguna operación, una sola durante un semestre. Un cliente permanente es aquel que realiza más de una transacción durante un semestre. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué este análisis de temporalidad? Porque antes la norma te decía, tienes que tener todos los files de clientes actualizados. Es como en el banco, ¿no? Cuando todos tenemos una carpeta en nuestra caja de ahorros, donde está todo nuestro historial. Entonces, algo así sucede con la documentación que le proporciona el cliente a la agencia de bolsa. Entonces, muchas veces se encontraban documentos muy pasados, de hace varios años. Entonces, el cliente no actualizaba la información. Entonces, los reguladores informaban y sancionaban porque el cliente no había ordenado. Entonces, se ha visto la necesidad de analizar qué pasaba con este tipo de clientes. Entonces, evidentemente, había clientes que eran de carácter eventual. Hacían una sola operación y desaparecían. O hacían una operación máximo una vez al año y ya nunca más volvieron a aparecer, pero estaban en la lista de clientes. Entonces, por eso viene esa diferencia de clientes eventuales y clientes permanentes. Un concepto muy importante para las agencias de bolsa es entender qué son prácticas inequitativas o discriminatorias. La norma la define como una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra una persona que cumpla todos los requisitos para participar en el mercado de valores. Esto es muy importante porque estas prácticas inequitativas o discriminatorias están en todos los reglamentos, desde SAFIs, agencias de bolsa, sociedades de titularización, en el reglamento de la bolsa, desde la misma ley del mercado de valores. Recuerden, una distinción, exclusión o restricción contra una persona para participar en el mercado de valores. Principalmente se puede dar en el área de operaciones, ¿no? Entonces, un concepto muy importante al mismo tiempo cuando vemos los conceptos de transparencia en la información. Debe llegar a todos. Muy bien, algunos requisitos, ¿no? Porque a algunas personas les gusta pensar qué vamos a hacer mañana. Entonces, alguno dice, abriremos una agencia de bolsa. Entonces, algunos requisitos son estos, por favor. ¿Qué es lo que les puede pedir la ASFI para autorizar su agencia e inscribirla en el RMB? Lectura, por favor. Constitución. Constitución, documentación legal, hojas de vida del directorio, administración, declaraciones juradas, declaración patrimonial. Acreditar un capital social mínimo íntegramente suscrito y pagado de
150.000 DG. DEX, Derechos Especiales de Giro. Organigrama y manual de funciones de la agencia de bolsa. Manual del usuario del sistema automatizado de asignación de órdenes y operaciones. Reglamento del comité de inversiones. Margen de liquidez. Las agencias de bolsa diariamente deben mantener como mínimo un margen de liquidez y de solvencia financiera equivalente al monto mayor que resulte entre el 20% del patrimonio mínimo establecido en el artículo 1 de la presente sección y el 20% del total de los valores cedidos en reporto correspondientes a las inversiones en cartera propia bursátil. Gracias, Gabriela. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que pensar si vamos a abrir una agencia de bolsa, lo que va a pedir la ASFI es, igual, cuando se abre un banco, los documentos legales, las hojas de vida del directorio, de los accionistas, declaraciones juradas, declaración patrimonial, todos los requisitos que prueben la idoneidad y especialización del grupo de personas que quiere entrar a participar del mercado de valores y por ende del sistema financiero. Entonces la ASFI va a realizar su evaluación y análisis para ver si realmente este grupo de personas es idóneo, ¿no? Y va a poder cumplir y va a poder aportar al mercado de valores. Además está el tema de la suficiencia patrimonial. Luego pasamos a los documentos administrativos como organigramas, manuales de funciones, que deben tener cierto carácter técnico, ¿no? Existen documentos como los manuales de usuarios, por ejemplo, del sistema automatizado de asignación de órdenes. Este sistema es aquel que va a realizar el registro de operaciones que va a tener la agencia de bolsa, donde va a tener las órdenes de sus clientes. Les decía, ¿no? Va a haber un registro. Por ejemplo, a las 7:55 he recibido una orden de Pepito Pérez, tiene que estar registrada esa orden en el sistema. A las 7:58 he registrado una orden de María, entonces eso tiene que estar registrado en el sistema. Y, por ejemplo, tiene parámetros técnicos para evaluar y ver que el operador, el asesor de inversión, han dado cumplimiento a las órdenes de estos clientes. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que verifica este manual es ese orden de llegada en la orden, ¿no? Entonces, se tiene que obedecer primero la orden de las 7:55 que la orden de las 7:58. Otra característica importante es que deben estar respaldadas todas estas operaciones, porque tanto ASFI como la bolsa entran a verificar este sistema y piden los respaldos. Además de temas como reglamento del comité de inversiones y reglamentos de otros varios comités que hay ahora, ¿no? Comité de auditoría, comité de sistemas de la información, entre otros reglamentos varios. Entonces, esto es solo un pantallazo de forma general. Y cumplir con los márgenes de liquidez del 20% que ahora pide la ASFI, ¿no? Entonces, esto es un pantallazo para que lo vayan viendo, para que consideren y tengamos alguna idea de qué es lo que se necesita para abrir una agencia de bolsa. ¿Cuáles son algunas obligaciones? Por favor, lectura. Llevar sus registros contables conforme a lo establecido por las normas que para el efecto emita ASFI. Realizar sus actividades y prestar servicios a sus clientes en forma diligente. Asegurarse que los valores adquiridos en mercado primario y secundario para sus clientes sean endosados o registrados mediante anotaciones en cuenta, según corresponda a nombre de estos o de quien estos indiquen expresamente. Proporcionar a sus clientes toda información de carácter público y aquella relativa a sus inversiones que les sea solicitada. Atender con prioridad a las órdenes de compra o venta de sus clientes con respecto a las operaciones de posición propia.
Las agencias de bolsa deben mantener permanentemente capacitados y actualizados a sus operadores de bolsa, asesores de inversión y demás dependientes en los conocimientos relativos a la actividad bursátil y al mercado de valores, y en temas que mejoren su desempeño laboral. Cumplir cabalmente lo dispuesto en las órdenes de sus clientes. Muchas gracias, Eric. Básicamente, tener transparencia, cumplir con todo lo que establece la ASFI, especialmente con el tema de registros contables, realizar sus actividades y prestar servicios a sus clientes en forma diligente, brindar toda la información, asesorar prácticamente, ¿no? Relativo a los temas de operaciones, lo que les mencionaba, atender con prioridad las órdenes de compra y o venta de sus clientes respecto a las operaciones de posición propia. Siempre deben dar prioridad a los clientes. Las agencias de bolsa pueden invertir por su parte, también para su propio portafolio, pero si así lo hicieren, deben terminar con las órdenes de sus clientes, siempre. Un tema muy importante para las agencias de bolsa, y algunos compañeros que trabajan en el mercado deben saberlo, es que las agencias, así como otras entidades reguladas, deben mantener permanentemente capacitados y actualizados a sus operadores, asesores y demás dependientes en conocimientos relativos a la actividad bursátil y al mercado de valores. Nuevamente, el reglamento hace énfasis en cumplir cabalmente lo dispuesto en las órdenes de sus clientes. Esto quiere decir cumplir con las operaciones, instrucciones que le está dando el cliente o el mandato que le ha dado a través del contrato, ya sea discrecional o no discrecional, ¿no? En cuanto a tasas, plazos, tipo de valores, etcétera. ¿Cuáles serán algunas prohibiciones de las agencias de bolsa? Lectura, por favor. Garantizar rendimientos futuros de las inversiones que ofrezcan a sus clientes. Asegurar la recuperación de la integridad de la inversión o sugerir de cualquier forma que existe algún tipo de garantía sobre la inversión cuando ésta no exista, y si exista se debe informar sobre el tipo y la cobertura que brinda. Inducir deliberadamente a sus clientes o potenciales inversionistas mediante la otorgación de información errónea o tendenciosa a la compra o venta de valores u otros productos financieros del mercado de valores. Llevar a cabo prácticas inequitativas o discriminatorias con sus clientes. Cobrar a sus clientes tarifas que no se encuentren expresamente previstas en su tarifario o en los respectivos contratos. Manipular el mercado, los precios o las cotizaciones a través de la divulgación de información adulterada, falsa, tendenciosa o privilegiada, o a través de operaciones ficticias y o simuladas realizadas en el mercado bursátil o extrabursátil. Excelente, muchas gracias, Boris. Bueno, todo referente a información, ¿no? Así como en las películas de Wall Street, todas las películas de la bolsa tratan sobre uno de los activos más importantes del mercado, que es la información, ¿no? Como información falsa, como garantizar rendimientos futuros, llevar a cabo prácticas inequitativas, ¿no? Manipulación de precios a través de operaciones ficticias, todo lo relacionado y lo que vaya en contra todo lo que vaya en contra de la transparencia. Todo esto está relacionado a las operaciones, el movimiento de la información. Puede haber mucho conflicto de intereses en estos ámbitos. Puede haber relacionamiento de entidades, puede haber otras AFIs, otras agencias de bolsa, o algunos emisores. Como veíamos en la lectura, en la clase de conflicto de intereses, se analiza todo.
¿no? La ASFI puede llegar a analizar todo el diagrama del mercado de valores, puede ver qué es lo que hace, cómo se interactúa, qué es lo que va a hacer en cada ocasión cada participante. Y estas obligaciones en sí se ven, estas prohibiciones en sí se ven plasmadas de forma expresa para las agencias de bolsa. Si ustedes recuerdan, tenemos algunas similares en prohibiciones para las sociedades de titularización. Igual, de la misma forma, algunas se ven enfocadas para las sociedades administradoras de fondos de inversión, ¿no? En cuanto al tema de la información. Pero con el tema de operaciones específicamente, está más enfocado a las agencias de bolsa. Y yo les pregunto por qué con el tema de operaciones. ¿Quién va a intermediar esos recursos económicos? De primera Las mano. agencias. Exactamente. Entonces, Porque ellos son los principales intermediarios, tal vez. Sí, son el primer intermediario porque ellos van a acudir directamente a la bolsa para ver el tema de la oferta y la demanda. Entonces, necesariamente a través de las cuentas, a través de las órdenes, ellos conocen todo el tema económico, ¿no? Ellos ven el tema de financiamiento, ellos tienen la última palabra en el tema de inversiones también. Entonces, por eso es que se les presta una especial atención a las agencias de bolsa. ¿Alguna consulta sobre esta parte en general, sobre las agencias de bolsa? Ok, vamos a analizar otro. Reglamento para sociedades administradoras de fondos de inversión y de los fondos de inversión. Tiene por objeto, lectura por favor. Tiene por objeto normar el procedimiento de constitución, autorización de funcionamiento e inscripción de las sociedades administradoras de fondo de inversión en el registro del mercado de valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, así como su organización, actividades, operaciones y servicios a desarrollar. Muchas gracias, Gabriela. Muy similar a la anterior, y así funcionan todos los otros reglamentos también cuando dice, se norma el procedimiento de constitución, autorización e inscripción de las entidades en el RMB, así como la organización, actividades y operaciones o servicios a desarrollar. Es decir, todo lo que puede hacer y lo que no puede hacer una SAFI, ¿no? Muy parecido a las demás entidades. Algunos conceptos, por favor. Lectura. Administrador de fondo de inversión o administrador. Funcionario de la sociedad administradora facultado por esta e inscrito en el mercado, inscrito en el registro del mercado de valores para ejecutar las actividades de inversión en el marco del presente reglamento. Los estatutos de la sociedad administradora, el reglamento interno del respectivo fondo y los manuales de funciones y procedimientos de la sociedad administradora. Cartera de inversores, cartera del fondo de inversión y de la sociedad administradora de fondos de inversión, conformada por activos financieros. Cuota de participación, cada una de las alícuotas iguales de similares características en las que se divide el patrimonio de un fondo de inversión y que expresan los aportes de los participantes. Muchas gracias, Eric. Entonces, las SAFIs o sociedades de inversión colectiva, como se las conoce en otros países o en la lectura de la IOSCO, como han podido ver, van a tener un administrador. Este administrador es para cada fondo y naturalmente debe estar inscrito en el RMB, debe presentar su hoja de vida y algunos requisitos para ver si realmente es idóneo para administrar
el portafolio de inversiones y ejecutar las actividades de inversión, ¿no? Entonces, cada SAFI va nombrando a sus distintos administradores en el mercado. Las carteras de inversiones son aquellas que están conformadas por los activos financieros, que van a ser aquellos activos en los que va a invertir la SAFI. ¿Qué es una cuota de participación? Es cada una de las partes alícuotas iguales y de similares características en las que se divide el patrimonio de un fondo de inversión. Básicamente es el valor que se va a negociar en el mercado de valores. Eso es la cuota de participación. Continuamos, por favor, con alguna lectura, con algunos conceptos. Fondo de inversión. Fondos de inversión. Patrimonio común, autónomo y separado jurídica y contablemente de la sociedad administradora, constituido a partir de los aportes de personas naturales y jurídicas denominadas participantes, para su inversión en valores, bienes y demás activos determinados por la Ley 1834 del mercado de valores y normativa aplicable por cuenta y riesgo de los participantes. La propiedad de los participantes respecto al fondo de inversión se expresa a través de las cuotas de participación emitidas por el mismo. Fondos de inversión abierto o fondo mutuo. Fondo cuyo patrimonio es variable y en el que las cuotas de participación colocadas entre el público son redimibles directamente por el fondo, siendo su plazo de duración indefinido. Fondo de inversión cerrado. Fondo cuyo patrimonio es fijo y las cuotas de participación colocadas entre el público no son redimibles directamente por el fondo, salvo en las circunstancias y procedimientos dispuestos específicamente por sus reglamentos internos. Constitución, inscripción, documentación legal financiera y declaraciones juradas. Gracias, Miguel. Esto ya lo han visto con Walter y han visto las diferencias entre un fondo de inversión abierto, entre un fondo de inversión cerrado y qué es un patrimonio autónomo, ¿no? Entonces, ese patrimonio autónomo, como hemos visto en la norma de titularización, debe cumplir con la separación jurídica y contablemente de la SAFI, ¿no? Está constituido por esos aportes que hacen las personas y que se van a llamar participantes, ¿no? Entonces, el patrimonio común, autónomo y separado y jurídica y contablemente de la SAFI es el fondo de inversión, que va a ser el emisor de las cuotas de participación. Entonces, esto como recordatorio, acuérdense, es un patrimonio autónomo orientado exclusivamente a realizar actividades de inversión, ¿no? Entonces, las diferencias entre un fondo de inversión abierto y un fondo cerrado, ¿quién me explica, por favor? Buenas noches, doctor. Hola, ¿me escucha? Bueno, la diferencia entre un fondo de inversión abierto y un fondo de inversión cerrado es la diferencia en que el fondo de inversión abierto es más similar a la caja de ahorro y el fondo de inversión cerrado más es diferente porque no puedes sacar y meter tu dinero, ¿no? Bueno, esa es la diferencia que yo tengo, ¿no? Gracias, José. Está bien. ¿Alguien más? Bueno, acotando a lo que dice mi compañero, yo tenía entendido que los fondos de inversión cerrados eran más dirigidos a inversionistas que sean, digamos, especialistas en ese mercado.
por ejemplo, no sé, productores de quinoa, entonces iba a ser más dirigida a esas personas porque tenían cierto, más conocimiento en esa área. Eso es lo que tenía entendido. Gracias, Vanessa. ¿Alguien más? Ok. La diferencia que yo puedo encontrar entre un fondo de inversión abierta y una inversión cerrada es que los fondos de inversión abiertos son dirigidos tanto a personas naturales y una que otra persona también jurídica, pero los de fondo de inversión cerrado son exclusivamente para empresas y esos fondos son especializados, o sea, tienen cierta característica que una empresa puede optar. Por ejemplo, puede ser un fondo de inversión cerrado denominado sustentable. Entonces, pueden acudir a este fondo las empresas y financiarse. O algo por ahí va la idea, no sé si estoy en lo correcto. Gracias, Olivia. Ok, ¿alguien más? Ok. La principal diferencia es por el rescate de cuotas. ¿Ok? Esto tiene que quedar claro, un fondo de inversión abierto y un fondo de inversión cerrado. Cuando uno va a retirar dinero de su cuenta en la SAFI, de un fondo de inversión abierto, está retirando un aporte, como muy bien decía el compañero José. Entonces le está quitando dinero a esa inversión que él tiene. No es un ahorro, es una inversión. Es similar, eso sí, pero no es lo mismo. Entonces, en el caso de los fondos de inversión cerrado, no puede hacerse ese rescate en sí, porque el patrimonio del fondo de inversión cerrado es fijo, es definido, ¿no? Entonces, si el fondo de inversión cerrado va a nacer con 10 millones, tiene que morir con 10 millones. No puede reducirse a 9.54 o 9.51 dependiendo del aporte de cada participante, salvo algún aumento o reducción en el capital. Es como una SA. Entonces la asamblea puede decidir que el fondo está yendo tan bien que ya ha llegado a la suma de 10 millones y deciden aumentar su participación a 15 millones o 20 millones, dependiendo de su interés. Entonces, a mayor participación, naturalmente se espera, no se garantiza, un mayor rendimiento. Por el otro lado, si los aportes o la inversión ven que están pasando un momento difícil o tienen alguna complicación monetaria con los respaldos de la ASFI, pueden pedir la reducción del monto, ¿no? Entonces, muy importante considerar esas diferencias para los fondos abiertos y los fondos de inversión cerrados. Bueno, además el reglamento, como para las agencias de bolsa, para las AFIs, bolsas de valores, calificadoras de riesgo, va a incluir una serie de requisitos de constitución, documentación legal, documentación financiera, declaraciones juradas, declaraciones patrimoniales, como ya lo hemos visto. ¿Cuáles serán las principales responsabilidades de la sociedad administradora? Lectura, por favor. Administrar la cartera del fondo de inversión con la diligencia y responsabilidad que corresponde a su carácter profesional. Respetar y cumplir en todo momento lo establecido por los reglamentos internos de los fondos de inversión que administran, las normas internas de la sociedad administradora y demás normas aplicables. Elaborar la política de inversiones. Definir la política de rescates de un fondo de inversión abierto, considerando los objetivos y política de inversión del mismo. Muchas gracias. Entonces vemos, lo principal es administrar. Administrar con un carácter profesional. Por eso estamos asistiendo al mercado de valores, por eso estamos confiando nuestra inversión a una entidad de carácter profesional.
Por eso es que se piden tantos requisitos, por eso es que siempre se está buscando por la idoneidad y la capacitación de los personeros de la SAFI. Además de, obviamente, respetar y cumplir lo establecido en la normativa, principalmente en sus reglamentos internos, que son el objeto, el fruto, las reglas claras de cada fondo de inversión. Elaborar la política de inversiones, es decir, en qué activos, en qué instrumentos financieros va a poder invertir, el fondo de inversión. Y definir rescates en el caso de un fondo de inversión abierto, como ya lo hemos mencionado antes. Algunas otras responsabilidades, por favor. Ejecutar las órdenes de rescate de cuotas que realicen los participantes de fondos de inversiones abiertos, de acuerdo a lo previsto al respecto en los reglamentos internos de los mismos. Realizar en forma obligatoria todas las operaciones con valores de oferta pública por cuenta de los fondos de inversión abiertos, en una bolsa de valores a través de los mecanismos autorizados que ésta establezca. Proporcionar a los participantes cualquier tipo de información de carácter público relativa al fondo de inversión o a la sociedad administradora, que les permita tomar decisiones de inversión en cuotas de los fondos de inversión administrados. Muy bien, muchas gracias. Básicamente, tener mucha diligencia, cumplir con lo que les dicen sus reglamentos internos, realizar operaciones de acuerdo a lo que establece la norma, ojo, y siempre en bolsas de valores. Algo muy importante, proporcionar a los participantes cualquier tipo de información para tomar decisiones de inversión en las cuotas de los fondos administrados. Nuevamente el principio de transparencia para evitar prácticas inequitativas o discriminatorias. Bueno, ya hablábamos de cómo se inscribe la entidad, la SAFI. ¿Qué es algo importante luego de inscribir la SAFI? Inscribir los fondos. Algunos requisitos, por favor, de inscripción de un fondo de inversión. Inscripción del fondo de inversión. Escritura pública de constitución del fondo. Denominación del fondo de inversión. Características principales del fondo de inversión que deben detallar como mínimo el objeto del fondo, política de inversión, otros que la sociedad administradora considere necesario. Muchas gracias. Entonces, primero, tiene que existir una escritura pública elaborada por un abogado, naturalmente, donde conste el objeto del fondo. ¿Para qué estamos creando este fondo? Existen muchos tipos de fondo, ¿no? Un fondo de inversión tiene bastantes temas, bastantes sectores donde puede invertir. Como decían sus compañeras, por ejemplo, uno de los sectores puede ser el sector agropecuario. Para eso teníamos los fondos administrados por SAFI Unión hace algunos años con los fondos Agroquinoa Unión y Proquinoa Unión. Entonces, el objeto de estos fondos era invertir en empresitas o en comunidades que puedan desarrollar la quinoa, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy importante para el sector productivo. Otro fondo de inversión con otro tipo de objeto, por ejemplo, como lo que mencionaba la compañera, y algo que está en camino y está en boga, no solamente en el mundo, sino que en Bolivia ya estamos dando algunos primeros pasos, son los fondos sustentables, fondos verdes se llaman en otros países. Entonces estos fondos están orientados a invertir en tecnología verde, ¿no? Entonces esto es lo que buscan, ¿no? Luego tenemos otros sectores, otros fondos que buscan invertir en otros sectores como la ganadería, la piscicultura, la construcción, el sector inmobiliario, entre otros. Todo eso debe estar claro en el objeto del fondo, en la escritura de constitución y el reglamento interno.
para el caso de los fondos de inversión abiertos, se va a suscribir un contrato, nuevamente, otro documento legal, entre el participante y la SAFI, delegándole la administración de su inversión. Como decíamos, le va a dar ese mandato para que a nombre del cliente, la SAFI pueda realizar operaciones de inversión mediante un contrato, para el caso de fondos de inversión abiertos. En el reglamento, a ver, ¿dónde está? Esto acá. Para el caso de fondos de inversión abiertos y cerrados, tenemos el reglamento interno, que es un conjunto de normas de administración del fondo y las principales características. ¿Qué debe contener el reglamento interno mínimamente? Lectura, por favor. Denominación del fondo de inversión, objeto del fondo de inversión, tipo de fondo, políticas de rescates, procedimiento de compras y rescate de cuotas, forma y plazo de liquidación de las cuotas, fondos abiertos. Política de inversiones, objetivo general de la política de inversiones del fondo de inversión, criterios de selección y diversificación, los límites de inversión y administración del fondo, comisiones y gastos que deba cancelar el fondo de inversión y o sus participantes. Gracias, Boris. Muy importante, como decíamos en la escritura pública, la denominación, el objeto, el tipo del fondo, ya en mucho más detalle las políticas de rescates para los fondos de inversión abiertos, las políticas de inversiones. Ojo, desde acá ya viene el espíritu y la naturaleza del fondo de inversión, como ya lo han debido ver con Walter. ¿Cuál es el objetivo general del fondo de inversión? Esos criterios de selección y de diversificación, los límites de inversión y los temas de administración del fondo. Es como una escritura de constitución de una empresa. Son las reglas claras del funcionamiento del fondo de inversión. Además de comisiones y gastos, ¿no?, que deben ser totalmente transparentes. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ok. Además de la escritura pública del reglamento interno, se debe contar con un prospecto de inversión. Un prospecto de emisión, diría. Entonces, es más o menos una copia de lo que va a decir el reglamento interno, y por eso es un medio más de información, ¿no? Entonces, algunas veces pide un poquito más sobre detalles de la SAFI, por ejemplo, ¿no? Si tiene litigios, quiénes son los administradores de la SAFI, los principales ejecutivos, currículums, entre otros. Pero es otro documento para inscribir el fondo. ¿Qué es la diversificación? Lectura, por favor. La conformación de una cartera de inversiones bien diversificada permite minimizar los riesgos de la misma. Una relación adecuada de riesgo-rendimiento significa lograr niveles de rendimiento y riesgos aceptables. Se disminuye el riesgo inherente a cada documento, desplazando el mismo al conjunto de la cartera. Muy bien. ¿Qué han aprendido de la diversificación? ¿Qué han visto? ¿Qué me pueden decir? Tal vez, Este es uno de los... ¿Sí? tal vez se refiere a no solo poner todo el dinero, o sea, invertir todo el dinero en un solo instrumento, ¿no? Tal vez es comprar bonos de una empresa, comprar pagares de otra, o sea, diversificar para que si pasara algo, no seamos tan susceptibles a la pérdida que pueda causar, ¿no? Al riesgo que puede estar inherente a un solo instrumento. Excelente, muy bien. Ese es el principio de la diversificación. Coloquialmente, ¿cómo decimos? No poner todos los huevos
en la misma canasta. En una sola canasta, correcto. Muy bien. Entonces, naturalmente ya han visto los tipos de diversificación. Naturalmente pueden surgir otros dependiendo la habilidad de los administradores, dependiendo la política de inversiones, ¿no? Diversificación por instrumentos, por emisores, por sectores económicos, regiones, emisiones, calificaciones de riesgo, entre otros. Entonces, esa es la naturaleza de los fondos de inversión. Y estos tipos de diversificación deben quedar claramente establecidos en los reglamentos internos. Algunos beneficios de acuerdo a lo que dice la doctrina, por favor. Beneficios. Acceso al mercado de valores, inversión colectiva, montos menores para participar como un inversionista grande, acceso a la diversificación de las inversiones, tanto para pequeños como grandes inversionistas, rendimientos atractivos y competitivos, acceso a la liquidez, administración profesional de inversiones, transparencia en las inversiones y acceso a la información para la toma de decisiones, canalización adecuada del ahorro hacia la inversión en beneficio del sector productivo del país. Bien, muchísimas gracias. A nivel doctrinal, entonces encontramos estos beneficios, ¿no? Básicamente constituye otra alternativa de financiamiento, ¿no? Una sociedad administradora de fondo de inversión es considerada como un vehículo de inversión alternativo. Entonces, muy interesante y bueno, me llama la atención esta última parte, ¿no? Canalización adecuada del ahorro hacia la inversión en beneficio del sector productivo del país. Eso sí, es en cualquier parte del mundo, pero yo me animo a decir que en realidad es una inversión en beneficio del país, ¿no? Cuando realmente se hacen las cosas adecuadas y se tienen volúmenes grandes de inversión, realmente ayudan mucho al desarrollo económico. ¿Cuáles serían algunas restricciones según la norma, por favor? Garantizar rentabilidad y divulgar o publicar proyecciones sobre rendimientos futuros del fondo, asegurar o garantizar la integridad de las inversiones en cuotas de los fondos de inversión administrados. Llevar a cabo prácticas inequitativas o discriminatorias con los participantes o con los fondos de inversión administrados. Realizar operaciones que tengan por objeto manipular o fijar precios, cotizaciones y valores de cuotas que no reflejen la realidad del mercado en ese momento. Ok, muchísimas gracias. Entonces, como hemos visto, todo lo relacionado a temas de información, operaciones y temas de manejos económicos, ¿no? Otra vez, muy relacionado, muy similares a los temas de las agencias de bolsa, sociedades de titularización. Con eso, queridos colegas, hemos culminado el programa diseñado para el marco legal en este diplomado, ¿no? Como ustedes han visto, el marco legal es bastante amplio. Una diferencia muy importante es que el marco legal no solamente son los libros o reglamentos establecidos por la ASFI, sino que para hablar de marco legal debemos hablar desde la norma principal, desde la Constitución Política del Estado, debemos revisar las leyes, decretos supremos, resoluciones, cualquier documento relacionado al mercado de valores, ¿no? ¿Alguna consulta, colegas, sobre la parte temática de nuestro programa? ¿Alguna duda, concepto que quieran repasar? Ok. Entonces, para el examen, el examen se abre a las 9 de la noche. Tengo entendido que ya está cargado en el sistema.
para que puedan tomarlo. El examen está fácil. De todas formas, presten atención a lo que a lo que les voy a mencionar. Muy importante considerar cuál es el objeto de la ley del mercado de valores. ¿Por qué tenemos una ley del mercado de valores? ¿No? Es para regular y promover un mercado de valores que sea organizado, integrado, eficaz y transparente. Esto está relacionado a que todos los mercados de valores tienen esa característica principal, regulación. Al mismo tiempo, algo que deben considerar, que a muchos les llama la atención, es necesario considerar las etapas del procedimiento sancionador en nuestro país a través de lo que hace la ASFI. Y hemos visto la norma. Por su parte, es bueno señalarles que la Bolsa Boliviana de Valores también tiene sus propios procedimientos de sanción, ¿no? Entonces, revisen, por favor, denle una especial atención a eso. Otro concepto muy importante es ¿qué debemos entender por conflictos de intereses? ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de eso desde la primera clase? Como cualquier acto, omisión o situación de ciertas personas mediante las cuales alguien pueda obtener ventajas o beneficios de carácter ilegítimo a través del uso de información, la prestación de servicios o realización de transacciones en el mercado. ¿Qué era valor? ¿Quién me dice? Es un título mercantil que le otorga derechos a quien lo posee. Muy bien, ese es un título valor. ¿Qué es un valor? ¿Qué decíamos sobre el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores? Ay, no me acuerdo. ¿Qué vamos a entender? Porque esta es una de las características más importantes de la Ley del Mercado de Valores, que introduce nuevos conceptos, acuérdense. Alguien abra su Ley del Mercado de Valores, artículo 2, o revise la diapositiva. Excelente, Eric, para todos. Léales a los compañeros el artículo 2, que vamos a entender. Artículo 2. Valor. A los fines de la presente ley y sus reglamentos, la expresión valor comprenderá su aceptación documentaria, así como su representación en la anotación en cuenta. Se entiende por valor: A. Los títulos valores normados por el Código de Comercio. B. Los valores emitidos por el Estado boliviano y sus entidades. C. Aquellos instrumentos de transacción en el mercado de valores que cumplan con las siguientes condiciones: que sean creados y emitidos de conformidad al reglamento específico, que identifiquen al beneficiario de los recursos obtenidos por la emisión, que su oferta pública sea autorizada por el superintendente de valores y que representen la existencia de una obligación efectiva asumida por el emisor. Los valores especificados tienen fuerza ejecutiva, sea que se encuentren expresados en documentos necesarios para legitimar el ejercicio de sus derechos literales y autónomos o mediante anotaciones en cuenta. Los valores son libremente transferibles de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Es nula toda limitación a su circulación. Gracias, estimado Eric. Entonces, muy importante. La ley ya no solo nos habla de títulos valores, de documentos, acuérdense. Esto es un documento, los títulos cartulares. Acuérdense de la representación mediante anotación en cuenta. Sumamente importante. ¿Por qué tenemos normas? ¿Por qué tenemos normas? ¿Por qué tenemos un marco legal? Para que los procedimientos que tengamos sean realizados de forma ordenada en el marco de la normativa, para que sean procedimientos transparentes, se cumpla con
con todo lo que se establece para que esto se maneje de forma ordenada. Gracias, Gabriela. Muy bien. Además de cumplir con los procedimientos, necesitamos tener un orden, ¿no? Una armonía social en todo el mundo. Todo el mundo tiene sus normas, ¿no? En distintas comunidades, en distintos grupos. Y si estamos hablando de un marco legal del mercado de valores, necesariamente estamos velando por la preservación del sistema financiero en su conjunto, por el excelente bienestar de un mercado de valores, ¿no? Por eso es necesario recordar que un instrumento adicional a las leyes, a los decretos supremos, es la recopilación de normas, ¿no? Que además trata de cumplir con las recomendaciones de IOSCO de acuerdo a las necesidades de nuestro país. Entonces, nuevamente, desde la primera clase, ¿qué era una oferta pública? ¿Cuál es el objeto de esa oferta pública? Es una invitación directa o indirecta para realizar un negocio. Eso, muy bien, Vladimir. ¿Qué tipo de negocio? ¿Con qué y dónde? Con títulos, valores. Valores, muy bien. Con valores, perdón, sí, valores. ¿Dónde? En el mercado de valores, mediante la bolsa, en la bolsa boliviana. En el mercado de valores. Muy bien, Vladimir. No nos olvidemos que además de la Bolsa Boliviana de Valores, que representa el mercado bursátil, también tenemos los mecanismos de negociación extrabursátil, ¿no? Entonces, en el mercado de valores. Muy bien. Luego hablábamos de un proceso muy interesante, otra alternativa de financiamiento, que era la titularización. ¿Qué decíamos que era la titularización en un concepto muy sencillo? Era transformar tus activos ilíquidos en activos líquidos. Excelente, Vladimir. Entonces, muy importante recordar lo que es la titularización. Hemos podido ver dos tipos de titularización en Bolivia. Acuérdense, ¿no? La normal de flujos futuros, la tradicional, y otro a través de contratos de derechos de compra. Entonces, muy importante repasar esos conceptos. ¿Qué aplica para cuál procedimiento, ¿no? Y lo que hemos visto hace un rato, ¿cuáles serían algunas de las principales obligaciones de una SAFI? Esto está fresquito, así que repásenlo. Elaborar la política de inversiones, acuérdense. Definir políticas de rescate de un fondo de inversión abierto. Proporcionar información a los participantes. Sumamente sencillo, ¿no? Hemos visto además lo que era la oferta pública, los procedimientos, el lobby que tienen que hacer las agencias de bolsa, todo con el fin de negociar valores en el mercado de valores. Bueno, colegas, es así el repaso sencillo a lo que va a ser nuestro examen. Súper fácil. Súper fácil. Nota. ¿Examen, preguntas abiertas o selección múltiple? Selección múltiple, verdadero y falso, sobre todo lo que hemos hablado. Ya, entonces, sumamente sencillo el examen. Les he leído el examen prácticamente ahorita. Entonces, nadie se puede aplazar. Prohibido. Prohibido. Sanción. Para el que... Entonces, mentira. El examen está muy fácil, chicos. Ha sido un gusto ser su instructor en esta materia. Les deseo muchos éxitos a todos. Por sobre todo, les deseo mucha salud en esta época de pandemia. Y espero que todos culminen muy bien este diplomado y que sigan conectados en el mercado de valores. Muchas gracias, queridos colegas. ¿Alguna duda, consulta? Sí, Héctor, una pregunta. He revisado la plataforma, pero no encuentro el link
para el examen. Tengo entendido que el link lo van a colgar a las 9 en punto, estén atentos. El examen va a durar 15 minutos solamente, hasta 15 minutos, pero como les decía, es un examen que lo resuelven en menos de 5, ¿no? Entonces, no se preocupen, como les digo, está sencillísimo, sencillísimo. Es A, B, C o 1, 2 y verdadero o falso. Entonces, ya está. O sea, no se preocupen tanto por la nota, ¿no? Ya hemos visto, hemos avanzado, yo sé quiénes han participado, eso es muy importante para mí. Hay un alumno que me debe el control de lectura, lo vamos a ver internamente, pero todos en su generalidad han hecho un muy buen trabajo. Entonces, estén atentos por favor a las 9. De todas formas, yo me voy a comunicar con Karen para recordarle que todo empieza a las 9, ya lo van a cargar seguramente, y estén repasando. Muy bien, queridos colegas, me voy a quedar con Olivia, que ha sido la primera voluntaria. La única. ¿Alguien más quiere quedarse al examen virtual? Nadie. Ok, Olivia, la única guerrera que tiene, ¿cuántos puntos? 5 puntos me ha pedido Olivia, por ser la más valiente. Yes. Son testigos mis compañeros, doctor. Muy bien, Olivia, muy bien, excelente. Bueno, queridos colegas, con esto cerramos el curso del marco legal. Nuevamente, como recomendación general, alguien quiere hablar de norma, tiene que repasar y visitar constantemente la página web de la ASFI. Revisen desde la Constitución, Código de Comercio, Ley del Mercado de Valores, todo está ahí. Revisen, no tienen que esperar a que venga un abogado y les diga dónde buscar. El mercado es dinámico, muchas veces los técnicos tienen más información que los mismos abogados. Entonces, eso les digo, revisen la norma, está ahí. Muchas gracias, queridos colegas, muchos éxitos a todos, que tengan muy buenas noches y mucha salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. Hasta luego. Un gusto, doctor. Gracias, doctor. Doctor, Les vaya bien. ¿cuándo vamos a saber nuestras notas? Bueno, querido José, yo estimo tener todo listo hasta el día miércoles a más tardar o martes, no sé. Pero no va a demorar, eso les prometo, claro que sí. Es que estoy nervioso, no mentira. Te va a ir muy bien, José, les va a ir muy bien a todos. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Un gusto. Realmente, cuídese. Gracias. Un abrazo. Ok, tengo a Eric, Fernando. Perdón, doctor. Hoy. No se preocupen, chicos, cuídense mucho. Perdón, Doc, voy a disculpar. No se preocupen. Abrazo. Eric. Eric.
¿Estás por ahí, Eric? Ahora sí. Muy bien, Olivia, vamos a empezar con tu examen oral, por favor. Espérame un ratito, esto está... muy bien, estimada Olivia. Contame, ¿ya estás lista? Sí, ya estoy lista. Muy bien. ¿Qué entiendes por el marco legal del mercado de valores en Bolivia? El marco legal, ¿qué entiendo? Ya bueno, el marco Sí, legal es una herramienta donde nos permite que el mercado sea ágil, transparente, ordenado y también para que se desarrolle de una manera, bueno, para que se desarrolle y para que tenga un buen funcionamiento el mercado de acuerdo a las normas y a las leyes que la misma establece. Ok. ¿Qué entendemos por el marco legal? ¿Qué normas pueden componer nuestro marco legal, Olivia? Nuestro marco legal, primero que nada, está compuesta por nuestra Constitución Política del Estado, las leyes, los decretos, las resoluciones, y podemos decir de que Estás muy bien. Tenemos Constitución, leyes, decretos supremos. Otro grupo muy importante emitido por el regulador, ese conjunto de normas. conjunto de... ¿Cuál podría ser ese conjunto de normas que emite el regulador? ¿Te acuerdas? Que hemos estado viendo desde el día miércoles. Que tiene más de 37 reglamentos específicos. Que está ordenado de forma sistemática. La recopilación de normas. Muy bien. ¿Me puedes mencionar algunos reglamentos que contenga la recopilación de normas, por favor? ¿Qué hemos visto ahora? Un reglamento dirigido a ciertas entidades. A las agencias de bolsa, a las AFIS, a las sociedades de titularización. Excelente, muy bien. Todas esas entidades tienen sus propios reglamentos. Además, uno de los principales reglamentos que aprueba los procedimientos de autorización e inscripción, ¿cuál sería, Olivia? El registro del mercado de valores. Correcto, el reglamento del registro del mercado de valores. Muy bien, estimada Olivia. ¿Qué sería un conflicto de interés? ¿Qué entenderías tú por un conflicto de interés? Es el acto o omisión que una persona tiene para buscar a sí mismo o a terceras personas, la cual lo hace de una manera no legal, se podría decir. O sea, busca su propio interés sin respetar las normas ni leyes. Exacto, busca beneficiarse de forma o tener alguna ventaja de forma ilegítima, ¿no? Sí. ¿A través de qué? A través... Puede ser a través de información. Información privilegiada. Información, realización de transacciones en el mercado o prestación de servicios, ¿no? Todo eso veíamos en el concepto de conflicto de intereses. Quisiera que me expliques, Olivia, por favor,
¿Qué es lo que comprende la expresión valor en la ley del mercado de valores? ¿Qué entendemos por valor? Es un instrumento financiero, como usted lo dijo, es un papel donde para que este documento financiero, que es el valor donde puede tener una emisión de acciones o pagarés o bonos, no se llegue a perder, se debe hacer en las anotaciones de cuenta que es en la EDB. Excelente, Olivia. Muy bien. La acepción valor considera la acepción documentaria como ese documento, ese papel que tú has visto, cartular, y la representación mediante anotación en cuenta. Muy bien. Excelente, excelente, Olivia. ¿Cuál sería el propósito de la oferta pública? ¿Qué es oferta pública? Es la invitación al público en general para que... Es una invitación al público en general donde puede hacerse mediante medios de comunicación o de difusión para que se llegue a negociar valores. Exacto, con el propósito de realizar negocios jurídicos con valores en el mercado de valores. Excelente, Olivia, muy bien. ¿Te acuerdas en clase decíamos, yo les contaba alguna experiencia de una colocación cuando venían a preguntarme o a preguntar a la bolsa sobre la posibilidad de acceder a comprar acciones de Facebook en la Bolsa Boliviana de Valores? ¿Te acuerdas? Sí, me recuerdo. ¿Qué les respondimos? De que la empresa o la entidad que está vendiendo estas acciones de Facebook no está registrada ni autorizada en la ASMI. Que las acciones de Facebook no estaban listadas ni inscritas en la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no ven? Sí. Excelente, muy bien, Olivia. En ese sentido, decíamos que en Bolivia, en nuestra bolsa, hasta esta fecha, solamente tenemos valores de carácter nacionales. Muy bien, Olivia. Muy buen examen, Olivia. ¿Te queda alguna duda de la materia? ¿Algo que quisieras repasar? La verdad que lo que usted nos explicó lo comprendí, ha sido muy dinámica, muy participativa y la verdad esas 2 semanas han sido de mucho aprendizaje. La verdad que me sacó de algunas dudas o aprendí cosas que no sabía. Y muchas gracias, doctor, por su tiempo al explicarnos y por tenernos paciencia también en algunas oportunidades que quizás la clase se quedaba en silencio y usted pero no se quedaba atrás y nos alentaba que participemos y que la clase sea bien dinámica. La verdad que me gustó tus clases particularmente. Muchas gracias, Olivia. Excelente. Tú has sido también una muy buena alumna, muy buena diplomante. ¿Dónde estás trabajando, Olivia? Actualmente en Alianza SAFI. En Alianza SAFI. Qué bien. ¿Cómo les está yendo? ¿En qué área trabajas de Alianza SAFI? Yo estoy en el área de operaciones, estoy como asistente de operaciones. Llevo recién 1 año. No es tampoco que tengo tanta experiencia, pero sí me animé en este diplomado para profundizarme con el tema, porque veo algunas cosas muy superficiales o no tan al fondo y pues quiero comprender más. Excelente, Olivia, muy bien, por eso te felicito por haber tomado el diplomado. Con Ramírez es, ¿no? El gerente, que me acuerdo. Sí, Carlos Ramírez. Sí, Carlos Ramírez, Carlos Ramírez. Sí, muy bien, yo me acuerdo del primer fondo de Alianza SAFI, trataba de valores en el extranjero, tenía temas de inversión de valores en el extranjero. Muy bien, Olivia, espero que te vaya muy bien en el mercado, sigas repasando la norma, manuales de ética, procedimientos internos, cualquier duda, siempre revisa la norma, la recopilación, vete a la ley del mercado de valores, el código de comercio.
Eso es todo, querida Olivia, y nuevamente muchos éxitos y mucha salud en esta pandemia. Que estés muy bien, Olivia, muy buen examen. Muchas gracias igualmente, doctor. Cuídate. Igualmente, que tenga un feliz fin de semana. Gracias, Olivia, tú también. Cuídate mucho. Chao, chao, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.